porque fíjense lo que pasó, y esto se volvió viral. Si no lo vieron, bueno, se van a enterar ahora, y si lo vieron, lo compartimos otra vez como disparador. Dentro del contexto del debate en la Cámara de Diputados por la ley del aborto, de la legalización del aborto, TN entrevistó a una chica que dijo lo siguiente. Para la discusión, vamos a tener reuniones con los padres y las madres de la comunidad educativa, de los alumnos del PELE. El reclamo, no es contra la institución particularmente, sino es, para visibilizar un reclamo que estamos teniendo los estudiantes, que es que salga del proyecto de ley. Hay pocos diputados que están indecisos y queremos mostrarle que a nosotros no nos va a pasar por al lado que decidan que sigan muriendo mujeres o decidan frenar eso y legalizar el aborto. Bueno, queremos opiniones de gente que sabe más que nosotros. Es por eso que hemos invitado a Lisa Kerner, está aquí al lado mío, que es artista. Están? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Es directora de la Casa Brandon. Y también está con nosotros Santiago Kalinowski, que es lingüista de la Academia Argentina de Letras. ¿Qué opinan acerca de esto? A mí me parece hermoso. Yo la verdad la veo y me parece que es una expresión, un signo de nuestros tiempos. Me parece que es lo que se viene y un poco lo que estábamos comentando con él antes de entrar acá al piso. Nosotros quienes usamos el lenguaje inclusivo también nos equivocamos, también estamos aprendiendo y la idea no es venir a imponerle a nadie cómo tiene que hablar. Yo creo que va a ir pasando. A mí me emociona cuando lo empiezo a escuchar en una radio, si ustedes lo usaran sin cierto sesgo de burla, sí, hasta ahora como hay que hay un una tono de risa sarcasmo todavía, en el tema. claro, Sí. como Sí, no, Lemer Ojo, Esteve Serene. y me incluyo, como... porque yo Sí, todavía sí, no sí. sé qué opinar. Por eso, de hecho, me interesa mucho lo que piensan ustedes. Hay una brecha generacional igual, me parece, ¿no? El tono burlón. Sí, claro. El tono burlón es de quienes van a quedar atrás, ¿no? Ojo que a veces el tono burlón o sarcástico también ayuda, porque en las radios también se usa mucho, todavía con tono burlón, pero quizás... No, la burla no ayuda nunca. ¿No? No hay mucha gente que se está enterando de esto a partir de quienes lo usan quizás con cierta ironía. Es costumbre burlarse de lo nuevo, de lo diferente, de lo que no entendés y lo que sentís que te genera inseguridad, me parece. Bueno. Un mecanismo de defensa, de algo que me parece que mucha gente puede sentir como amenaza, como algo que viene a romper como un status quo. Entiendo. Entonces surge la burla, surge la risa, pero a quienes estamos del otro lado no sentimos que sea para nada copado que venga desde ese lo lugar usen, o de que la sea burla, eso de lo importante no es que hablen bien o mal de vos, sino que hablen, en ese caso no lo aplica. ¿Y tu opinión, Santiago? Bueno, nosotros estuvimos, en la Academia Argentina recibimos una demanda muy importante de consultas, primero de la comunidad en general y después de la comunidad de medios acerca de este tema. Es un tema que no es ninguna novedad, en el sentido de que es el último capítulo de una serie que arrancó con el desdoblamiento hace más o menos 20 años. Son distintas fórmulas que buscan intervenir el discurso público con el objetivo de echar luz sobre una situación de desigualdad de la sociedad. Cuando aparece, o bien, el desdoblamiento en un principio, que después se abandonó porque era binario, después apareció la arroba, la X, y después se impuso la necesidad de tener una opción pronunciable. Cuando aparece cualquiera de estas fórmulas, lo que se genera en el auditorio es un efecto de toma de conciencia. Es decir, uno no se puede quedar al margen, aunque esté hablando de cualquier tema, resulta que cuando aparece la fórmula de inclusión, yo tengo que pensar sobre la desigualdad que hay en la sociedad. Ajá. Y además eso me da la pauta a mí de que la persona, el enunciador, en ese momento se pronunció políticamente en relación a esa situación de desigualdad que tiene la sociedad. Estamos de acuerdo con que la fuerza del lenguaje, digamos, eso es indiscutible. O sea, creo, para sentar una base en lo que sí estamos de acuerdo todos, ¿no? O sea, la fuerza del lenguaje es importantísima, hasta te predispone mentalmente para ciertas cosas. Claro. Estamos todos de acuerdo. Ahora, no me respondiste, no sé si tenés todavía ya la posición tomada, ¿no? Quizás estás como yo, que medio que no sé qué pensar, respecto a si está bueno empezar a analizar eso de terminar las palabras con E o no. Bueno, ¿Tenés posición tomada? Sí, la posición es un recurso de intervención del discurso público. ¿Pero estás de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo en que se use, digamos, estamos hablando de que es un recurso que está al servicio de la corrección de una injusticia. Ah, ok. Y además es un recurso que es extraordinariamente potente, porque estamos todos hablando de esto. Sí. Todos hablando. De repente está en la agenda pública porque, bueno, ¿por qué lo usó una estudiante de, porque, digamos,
no es no es que eso arrancó con esta chica. No, de hecho, es- ayer Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, usó el término chiquilles, no chiquillas ni chiquillos, y fue tapa de todos los diarios, ¿no? Una expresidenta diciendo chiquilles. También dimos la noticia ayer que la RAE está, por ejemplo, evaluando incorporar machirulo, o sea que hay también, bueno, esto entra medio por la ventana, no es machirulo, pero tiene un poco que ver también. Hay una evaluación, digo, de la Academia Argentina de Letras, se trabaja conjunto con la RAE para ver de modificar en cierto punto el lenguaje también e incorporarlo, porque ya que son los que regulan. Lo que está claro es que esto no es todavía un fenómeno lingüístico. Entonces es preferible lo que hizo la Academia Argentina de Letras, que es una institución que entiende en temas lingüísticos, de no pronunciarse por un tema que es esencialmente la formulación discursiva que asume una lucha política. Entonces, intervenir en eso, aunque sea con argumentos lingüísticos, es intervenir políticamente. Y eso es lo que le pasa a la Real Academia Española. Nadie escucha la posición de la Academia Española y escucha solo lingüística, escucha una intervención política. ¿Sí? Entonces, porque el fenómeno es político. Claro. No es un fenómeno lingüístico todavía. Y lo ves en la vacilación, ¿no? Es decir, aparece una fórmula, después otra, después se cambió por otra. Es decir, es un esfuerzo consciente de intervención del discurso público, pertenece al ámbito de la retórica porque busca un efecto en el auditorio y busca modificar la realidad. Y en ese sentido, como la realidad es necesario modificarla, hay que, digamos, y tiene una extraordinaria potencia como recurso retórico, tenemos que decir, es fantástico que lo ¿no? Está Claro, todo el porque mundo. irrumpe, no pide permiso. Claro. O sea, no tenés que pedir permiso para hablar como quieras. Entonces ahí se empieza a romper. Sí, Yo te hago una pregunta a vos, ¿por qué qué es estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Por No, es que ejemplo? todavía no sé. Pasa que yo, por ejemplo, ahí yo entiendo que me Pero cuesta un ¿por poco qué más. vos deberías estar de acuerdo, No, por ejemplo? porque yo, digamos, desde que era chico cuando me enseñaban, me decían, no, a diferencia del inglés, el que plu- tiene he, bueno, no, es distinto del inglés, pero que no tiene la cuestión de género, no es la mesa, es table y punto. A mí siempre me enseñaron, que es lo que ahora se pone en duda, que cuando decís Pero la mesa va a seguir siendo argentinos, la mesa. No, ¿Cómo? O sea, la mesa va a seguir siendo la mesa. Claro, no entiendo, no, pero recién me preguntaste por qué todavía no tengo posición tomada. Bueno, porque, insisto, no tengo posición tomada, no es que estoy en contra. Cuando decís argentinos, te referís, según me enseñaban siempre, a los varones y las mujeres. Y decís Sí, los sí. hinchas o los periodistas, o decís periodistas, te referís a mujeres y hombres. Entonces por eso tengo esa duda, nada más, porque eso viene a romper, que es algo que todavía no tengo del todo claro. no Quizás tengo ahora palo. lo que un poco se está poniendo en discusión, o en verdad se está visibilizando, que es que el lenguaje que supuestamente nos incluía a todos, como era el lenguaje masculino, en verdad era una invisibilización imposición, totalmente. o una subordinación del rasgo femenino, digamos, Totalmente de de las acuerdo también mujeres, con eso, que eso claro. es lo que ahora se está exponiendo. Ahora, les quería consultar, ¿es casualidad que este cambio esté impulsado sobre todo por los jóvenes y las jóvenes, digamos? ¿O son generalmente ellos los que suelen poner los cambios de la cultura y que, como bien decía Lisa, irrumpen, digamos, sin pedir permiso y marcan su territorio? Bueno, tradicionalmente las generaciones más jóvenes son las que son más permeables a cambiar las cosas y las generaciones más viejas por ahí se Sí, son más sienten conservadores en perplejos todo, ¿no? ante Claro. ciertos. ¿Sí? Lo que me parece que es necesario señalar es que esto no es realmente un cambio lingüístico todavía. Es una intervención del discurso público en el contexto de una lucha política. ¿Qué es un Como- cambio lingüístico? ¿A qué te referís? Cambio lingüístico es un ¿Cómo- cambio que se da inconscientemente, es como decir idiosincrático por idiosincrásico. O sea, está medio Sí. verde todavía esto, está recién empezando. Quiero es algo decir, que tiene no mucha es, fuerza. no Sería es eso. algo que sucede inconscientemente, es Sí, un no es esfuerzo septiembre consciente. por septiembre, es una intervención política en Es el una- lenguaje. Claro, entonces resulta que su ámbito natural de circulación es la lengua en su estado público. Cuando está la entrevista, cuando uno escribe una pancarta, cuando uno pone un tuit, ese es el ámbito natural de circulación. Cuando uno está en la intimidad de la casa, uno vuelve a usar la gramática. Digamos. Eso es actualmente, y eso da la pauta de que no se trata de un fenómeno de cambio lingüístico propiamente dicho, sino que es una formulación discursiva extraordinariamente potente, extraordinariamente positiva por el bien al que se subordina, digamos, pero no. Entonces tenemos que alertar. No va a pasar que el año que viene, si no usamos el inclusivo, no nos vamos a entender. Hay que además, la lengua no es fácil de cambiar. Esto es
desde el punto de vista de los cambios necesarios en la reestructuración del género gramatical, esto es como que de una dimensión que no tiene comparación en ninguna cosa, digamos. Claro. Es inevitable. Generar que- morfología, es modificar toda la estructura de pronombres, es tocar la semántica de algo que en las reglas de los hablantes, las reglas gramaticales que tenemos todos los hablantes, ¿sí? Porque la gramática está en la mente nuestra, ¿no? Después vienen los libros que hacen las pero ahí gramáticas está y el tema. describen eso. Porque yo creo que a veces el lenguaje de alguna manera termina configurando nuestra manera de pensar, porque nosotros pensamos claro. mediante Es que eso no palabras, está en es duda, la ni manera hablar, que nos funciona el claro. cerebro. Entonces, también estaría bueno que un segundo paso sea, además de la intervención política en el espacio público del lenguaje inclusivo, también eso para mí va a ir llevando a que lo interioricemos tanto que va a ser directamente nuestra manera de pensar. Eso está, Yo no cuando sea hablo binaria. con mis Sí, amigos, bueno, hablo en nosotros- todos y todas, digamos. No, Sí, eso Nosotros- está abierto, hay Nosotros que hablamos ver. con la E entre nosotros. Mi mamá dice, chau, chiques. O sea, empieza a pasar en las casas, empieza a pasar en los ámbitos de trabajo, empieza a pasar en la vida cotidiana también, no solo como en estos momentos o cuando hay que tuitear. Eso decía es acá. algo que sí, me Este, gustaría empieza comprobar a más, pasar. pero digamos, sí. No podemos saber, porque esto, Sí, de hecho, para ya- que ya hay algo se cara- interiorice y se convierta y se codifique como gramática, es algo que tiene que ocurrir en el flujo de cambio y adaptación de una lengua que tiene Claro. 500 millones de hablantes. Entonces, Claro. hablando con, qué sé yo, el otro día hablando con unos medios de Jujuy, ellos tenían la percepción de que se usa más en la capital federal, Página 12 lo usa, La Nación lo discute pero no lo usa, se usa en el Pellegrini, en el Congreso, ¿no? Como que hay focos que están muy a la vanguardia de estas cuestiones, y incluyo ahí a tu mamá, que seguramente sabe lo que vos hacés y a lo Claro. que te dedicás, y entonces es todavía un ámbito de circulación muy restringido. Mira, casi que podemos cerrar con este intento de reglamentación, porque lo que recién decíamos es que para que llegue a la Academia Argentina, por ahí falta un poquito, esto recién empieza, es incipiente, o quizás es una etapa más de algo que empezó hace, como dijo él, Santiago, hace 20 años, pero hay un intento, Jason, de empezar a reglamentar esta Sí, cuestión. miremos estas interesantes placas que hizo la página 1 para aprender a utilizar el lenguaje inclusivo o no binario, o binarie. Claro. De hecho, para tener... y ya hay carteles del gobierno de la ciudad en parques que utilizan la X para no definir un género. Se ha empezado a utilizar también en aulas. Ajá. ¿No? Ahí estamos viendo una guía para hablar en el lenguaje inclusive. Se reemplaza la letra que le da género a las palabras por una X, sirve solo para escribir. Para hablar se usa la E, tods sería todes, amix, escrito sería amigues, ella, ellas. Bueno, pasa un poco rápido, Sí. pero se la A voy grandes leyendo. rasgos, sí. ¿Qué Después, hacer con el tema de la G? claro, dice cuando la palabra termina, por ejemplo, en C se convierte en Q, simpático sería simpatique. Cuando la palabra termina en G se convierte en G, como mogo sería mogue. O cuando la palabra termina en guaguo, en vez de contiguo sería contigüe. Ahí está. Y demás. Bueno, ahí está. Entonces, Igual- amigos, ¿cuál- amigas, cuál- eso sí, transemos en algo, pongámonos de acuerdo. Si es amigues, pónganle la U, G-U, si no queda amiges. Eso sí Claro. ya me desespera, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ahí Sí, está. la lengua ya hace muchas veces eso. Cirujanos con J y cirugía con G. Claro, Digamos, bueno, por hay- eso. La Entonces, ortografía se adapta. Vamos paso a paso, si no me agarro un infarto. Gracias, han sido más que amables, tanto Santiago como Lisa. La idea es aportar elementos de gente que sabe para que uno vaya tomando la decisión y se vaya sumando a estos movimientos. De acá a un tiempo veremos hasta dónde puede llegar.